Psicólogo, teórico social y filósofo. Hizo estudios críticos sobre la psiquiatría, la medicina, estudios en las ciencias humanas, habló también del sistema de las prisiones y de la sexualidad humana. Habla también de las relaciones entre poder, discurso y conocimiento y desarrolló los conceptos de biopolítica y biopoder. En los últimos años Foucault se asoció con el estructuralismo, pero pues después como que se fue distanciando un poco y rechazó, pues por eso mismo rechazó las etiquetas de postestructuralismo y postmodernismo. Planteó la idea de que el conocimiento de otras personas y de uno mismo se da a través de varias formas de mirar el mundo, y también señala que la forma. Este es un panóptico, se supone pues que en el centro está como el ojo que siempre vigila. Entonces Foucault dice que los presidiarios, los presos, al no saber si están siendo vigilados o no, actúan como si siempre estuvieran vigilados. Entonces de esta manera se convierten en sus propios guardianes. Esto pues es más o menos el concepto de... Esto es lo que más... Porque gana. Esto es más o menos lo que pues, Foucault habla sobre la disciplina autoimpuesta. Ahora pues vamos con Michael Roth. Nació en Nueva York en 1957, es un académico estadounidense, fue presidente del Colegio de Artes de California, director asociado al Instituto de Investigación de Getty en Los Ángeles, director de los estudios europeos de la Universidad de Claremont, y fundó y dirigió el Instituto Scripps College Humanities. Yes. Pues no sé, pues más o menos. Entonces, ya entrando en materia, iniciamos con las palabras y las cosas de Foucault con el prefacio. Pues Foucault en el prefacio pues hace como el resumen de lo que va a tratar, de lo que va a hacer, de por qué el orden de las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Foucault se basa primero en un cuento de Borges que cita, un cuento de Borges que cita una enciclopedia china que tiene una particular clasificación de los animales. Me voy a permitir leer la clasificación. Entonces, él dice: pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, faulas, perros sueltos que se agitan como locos, incluidos en esta clasificación, innumerables, pintados con el pincel finísimo de pelo de camello, etcétera, que acaban de romper el jarrón, que de lejos parecen moscas. Entonces, ¿qué pasa? Foucault dice que esta clasificación, esta categoría le causó pues mucha risa, no por el contenido como tal, pues que uno lo ve y parece gracioso, sino por la extrañeza de otro sistema de pensamiento. Entonces, la extrañeza de otro sistema de pensamiento, de otra forma, de otra taxonomía, hizo que Foucault pensara sobre ciertas cosas, como son: por qué pienso como pienso, por qué utilizamos determinadas categorías y no otras, qué es lo que determina la forma de ver el mundo. ¿Será el mundo por sí mismo? ¿Seré yo por medio de la percepción? A partir de qué tablas estamos tomando, pues categorizamos, damos cosas de igualdad o de diferencia a las cosas. Entonces, Foucault dice que la coherencia pues en esto que se preguntaba va en ver la organización de los sistemas, más no las estructuras. Entonces él dice: nada más empírico que la instauración de un orden de las cosas. ¿Por qué? Porque al darle un orden de las cosas, nosotros nos estamos dejando llevar por cualidades y por la forma de la cosa. Pero ¿qué pasa? Pues quien le da la cualidad y la forma a la cosa es el sujeto, somos nosotros mismos. Entonces, bueno, ya. Entonces él nos habla de
el orden. Entonces, Foucault dice que el orden es lo que se le da lo que se da en las cosas por su propia ley, es como que algo por lo que vienen las cosas inmersos, ¿no? Intrínseco. Pero, sin embargo, este orden solo se puede mirar, o se puede, pues sí, como mirar a través de unas gafas, de unos lentes, reconocer a través de algo que nos lo traduce, digámoslo así, que en este caso sería el lenguaje. Luego, Foucault nos habla de unos códigos que rigen el lenguaje de una cultura. Pues el lenguaje de una cultura, sus valores, sus cambios y demás. Y nos dice que estos códigos son los que fijan para cada sujeto los órdenes en los cuales se va a reconocer. Entonces, pues no sé si doy un buen ejemplo, pero digamos, yo fui católica porque nací en una familia católica, pero seguramente si hubiera nacido en otro lado, pues me regiría por otras cosas, por otro orden. Bueno, ya. Entonces, dice Foucault que la cultura, al liberarse de esta ley primaria, de este orden primario que tienen las cosas, y al no dejarse atravesar pasivamente por ello, permite que se dé cuenta que existe otro tipo de órdenes, que no solo existe un orden, pues que es único y que es posible, sino que natural. O natural, sino que existen otros tipos de órdenes espontáneos y que pues en sí igual son órdenes. Entonces, Foucault dice que su intención es ver cómo se llegó a la cultura en la que estamos. Y para eso pues se plantea como unas preguntas, como para guiar su discusión. Entonces, él dice de qué manera llegamos aquí, cómo era hablado el lenguaje, cómo eran percibidos y reunidos los seres naturales, cómo eran practicados los cambios y qué modalidades de orden eran reconocidos para formar el conocimiento. Entonces Foucault lo que plantea es una excavación histórica y la llama arqueología, y plantea que la mentalidad, horizontal es la que va a armar la cosmovisión, una cosmovisión. Esta cosmovisión él la llama epistemia, o para Foucault es una epistemia. Entonces, ¿qué es una epistemia en general? Para Foucault es la estructura por excelencia, pues es la estructura por excelencia. Foucault dice que existen pues varias epistemes, está la episteme moderna, la clásica y la episteme renacentista. A ver, esta clave es interesante, andamio conceptual de toda una época, es decir, como hay una cierta horizontalidad en la metáfora espacial, hay una cierta horizontalidad en algunos como los diferentes conceptos y las diferentes concepciones de ese presente hablan del pasado o hablan de sí mismas. Ese modo de hablar, ese modo de organizar, ¿sí?, en ese presente es lo que él va a llamar la episteme. Y ustedes ven, él propone aquí la renacentista, la moderna y la clásica. Eso obviamente son formas de hablar, formas de indagar, formas de preguntar y lógicas bien específicas sobre cómo es que pensamos. Entonces, digamos, esto se explica más o menos que la episteme de la época clásica con la episteme de la época moderna pues no son las mismas. ¿Pero por qué? Porque el orden desde el cual pensamos es el que no es el mismo. Por ejemplo, una vez el profesor nos dio un ejemplo de que antes se pensaba el animal, se categorizaba pues de cierta forma, como solo viéndolo, pues su imagen. Hoy en día pues ya se categorizan de otra forma, se ve que las... Sí, claro, Foucault tiene unos textos sobre enciclopedistas, y la reflexión es bien interesante porque tiene que ver con cómo se construye la episteme de la modernidad como un nuevo sistema de clasificación. Entonces pensemos nada más la escena de llegan los barcos de las Américas a Francia o a París, y no llegan hasta París los barcos, obviamente. Llegan a Europa y
llegan cargados de exotismos inclasificables. ¿Sí? Llega del Asia y llega el ornitorrinco. Y el maldito ornitorrinco es inclasificable. Ni es pájaro, ni es una cosa, ni es la otra. ¿Sí? La episteme renacentista está ordenando el mundo de acuerdo a lo que ve, a lo que está siendo representado y lo que el ojo identifica. Entonces ves al elefante, ves al rinoceronte, pero los dos no pertenecen a la misma especie, son elefante y rinoceronte. ¿Sí? No es que, estos son dos mamíferos. Y por ejemplo, eso también habla de eso, lo que hablas precisamente, que eso fue lo que pasó cuando llegaron a América. Y toda esta idea de las islas, por ejemplo, de los caníbales, del hombre perro, que estaban en todas las mitologías europeas, Por supuesto, fueron las aplicadas en la mirada que ellos dieron sobre las islas que encontraron y las poblaciones que encontraron en América. Y que inclusive la noción, el concepto del Caribe, de lo Caribe, viene también de ahí, de toda una noción, una mirada que era de una episteme particular, que era la episteme renacentista. Y es una mirada instituyente, obviamente, es colonizadora. Pero no es una mirada, a diferencia de la mirada en la modernidad, no es una mirada que ordene, o sea, si hay un orden, definitivamente, pero no es un orden que tenga la capacidad de abstraer propiedades del sujeto, sino solamente ordena al sujeto, pero no ordena sus propiedades. Entonces, el elefante, el rinoceronte y, a ver, ¿cuál otro? Y la vaca, ¿cuál es la propiedad común? ¿Y cuál es la dimensión diferencial? ¿Sí? Entonces empiezan a ese giro que tiene que ver con la propuesta cartesiana, que tiene que ver con, en buena medida, con el libro de pruebas e interpretaciones de los primeros que crea Galileo, ¿sí? Al respecto de las metodologías para hacer un experimento físico. Entonces él empieza a notar que es importante seguir protocolos. El mismo Descartes también sigue unos protocolos, y en el ejercicio de hacer esos protocolos se va descubriendo que el sujeto se puede fragmentar en propiedades diferenciales y en propiedades equivalentes. Esas propiedades van a formar la lógica de taxonomización del mundo. Y es lo que Foucault mira en los enciclopedistas, que se hacen bolas ante tal diversidad y entonces tienen que empezar a organizar, tienen que empezar a darle un nuevo orden a ese mundo proliferante. Entonces, ante un mundo muy proliferante, la posibilidad es encontrar características comunes que van reduciendo la diversidad a polos taxonómicos. ¿Sí? La taxonomía. Entonces, entre la vaca, el rinoceronte y el elefante, pues encontramos que los cuatro son los cuatro. Yo dije los cuatro, son tres. Los tres son cuadrúpedos y son mamíferos. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Entonces empiezan a nacer esas categorías. Que la habilidad que tiene la categoría, que es la habilidad del capitalismo, es producir un mecanismo de estandarización, un mecanismo de reducción de energía y maximización de la lectura de la realidad. Eso es una episteme nueva. Es una forma de pensar como pensamos lo que hace la arqueología. Detectar cómo funcionan esos mecanismos de organización y compresión. Bueno, esto pues lo voy a soltar. Me salté mucho. No, sino que pues no creo que sea relevante. Pues es la episteme. Está chévere, mira, el renacimiento es por la semejanza. Sí, pero se me ayuda a explicar. Se inaugurar esta Bueno, entonces tenemos. Será bueno, sí será. Tenemos tres epistemes, ¿no? Episteme clásica, episteme moderna y episteme renacentista. Entonces, Foucault dice que el Renacimiento es regido por la episteme de la semejanza. La relación de las palabras y las cosas tiene sentido cuando la palabra se parece a alguna de las formas de lo que significa. Esta semejanza se da en cuatro formas o en cuatro sentidos o en cuatro
pareceres, que es la conveniencia, la emulación, analogía y la simpatía. Entonces voy a intentar explicar cada una. La conveniencia. Porque se quería saciar. La conveniencia dice que es la yuxtaposición de todo con todo lo demás. La emulación describe la manera en que las cosas separadas en el espacio pueden reflejar la una a la otra. La analogía se refiere a una semejanza en la estructura de dos cosas, y la simpatía pues básicamente engloba a las otras tres y describe la atracción que guardan las cosas entre sí. No sé si el profe quiere decir algo al respecto. O sea, muchas de las palabras, por ejemplo, para describir a los nuevos animales, tuvieron que usar conveniencia, emulación, semejanza, que simpatía y analogía para poder describirlos, ¿sí? Entonces, la palabra cuerno pues ya existe en el mundo griego, ¿sí? Es el cuerno del toro, etc. Pero entonces llega un bicho ahí que solo tiene un cuerno y pues el río se monta. Entonces hay que echar mano de esas partes del lenguaje que son capaces de hablar de ese nuevo objeto, ¿sí? Entonces se forman esas nuevas palabras basadas en esta lógica de construcción sintagmática. Eso es un poco lo que está haciendo ahí. Exacto. Laura valía al profesor. Bueno, entonces en la época clásica ya existen ciencias que corresponden a los temas que analiza más o menos Foucault, y los pone como historia natural, análisis de la riqueza y la gramática en general, o el lenguaje. La epistemia de la época clásica es la representación que nos decía ahorita el profesor. Entonces dice que las palabras no se asemejan ya a las cosas, sino que las representan. Y sí, acá. Entonces, él habla de que el orden está determinado por ciertas igualdades y diferencias y se empiezan a dar categorías cada vez más abarcadoras. Y las cosas se empiezan a distinguir gracias a un orden jerárquico. En esos órdenes jerárquicos, ciertamente las representaciones se empiezan a producir lo que llaman niveles, ¿sí? O llamamos especies, familias, individuos. Entonces los niveles son ese cambio de escala en la situación. Entonces los niveles están asociados a las escalas, obviamente. Entonces está el nivel de los insectos y adentro de ellos aparece otro montón. Los que vuelan, los que no vuelan, los que pican, los que no pican, etc. Disculpen la clasificación tan chabacana, pero sin embargo, hay cosas que los van atravesando. Hay propiedades que los atraviesan a todos, o sea, porque son todos insectos, ¿sí? O sea, desde el más diferente hasta el más común, todos son insectos. ¿Cuál es esa propiedad? Esa capacidad de construir sobre una sola narrativa toda la descripción del conjunto hace parte de la idea de representación, de esa capacidad de estar presente por algo que no está ahí. Bueno, entonces acá nos plantea que el lenguaje es la representación del pensamiento que a su vez representa o refleja el orden de las cosas en el mundo. Entonces dice que el énfasis no está en el significado sino en el sentido. Y acá me agarro de un ejemplo que ha dado mucho el profesor, y es que antes pues una moneda valía porque pues era hecha en oro y valía por sí misma. Hoy en día pues se tienen es un pedazo de papel que cobra valor al representar algo. Asimismo pues es el lenguaje que pasa a ser un medio de intercambio. Bueno, entonces tenemos dos formas de pensar al hombre. Esto pues tienen que tenerlo muy en cuenta para ahorita que vamos a hablar de las meninas. Entonces, el hombre como ser físico versus el hombre como ser epistemológico.
Entonces dice que el hombre como ser físico es capaz de clasificar, es el que es capaz de clasificar en la tabla que decía el profe, pero sin embargo es imposible de representar su propia actividad de ordenar y de construir dicha tabla. El hombre epistemológico no forma parte de la organización porque es en sí mismo la condición de esa organización. Entonces el hombre puede ver y organizar, pero no se puede ver a sí mismo. Y esto O sea, puede ponerse dentro de la tabla como un ente más, pero su lógica organizadora no la puede ver dentro de la tabla. O sea, no la puede poner porque todos los otros seres que están siendo organizados no presentan esa propiedad. Es por eso que queda únicamente separado de aquello que está. Y este fenómeno, como se llame, es lo que Foucault pues, va a analizar en las meninas, lo que va a mirar en las meninas. Bueno, entonces como pues una conclusión del prefacio es que Foucault plantea se me fue. Una historia que vea la relación entre las palabras y las cosas, la clasificación de los cambios. Entonces ahora sí pasamos a las meninas. Un cuadro de Diego Velázquez de 1656. Entonces, escuchando varios comentarios de compañeros que estaban como algo difusos ahí, propongo, pues yo lo explico y el profe pues luego me ayuda, pero luego. Bueno, empezamos. Entonces, primero se habla que en las meninas se ven pues varios personajes. Uno es la infanta Margarita, rodeada de las meninas, rodeada de las meninas. Atrás pues... Atrás están los que están. Entonces ella, el mayordomo y la niñera. Luego tenemos al hombre que está en las escaleras. A la izquierda tenemos lo que se puede pensar como un espejo, después vamos a andar más en eso, y ya más hacia la izquierda está un pintor que es el mismo Velázquez. Entonces, dice que podemos ver a Velázquez gracias a que hizo una pausa en su actividad de pintar. Pues si estuviera pintando, estaría detrás del lienzo y no lo podríamos ver. Entonces, eso más o menos. ¿Estaría donde estamos nosotros? No, estaría detrás del lienzo. O sea, si Velázquez tendría que estar pintando. Pintando ese pues. Ahorita vamos para allá, Pero bueno, dale, hay varios ejemplos. Bueno, entonces dice que esto causa una posición en la que el espectador, o sea, nosotros en este caso, ocupamos un espacio donde supuestamente deberían estar los modelos que Velázquez, el que está allá, está pintando, y que esta condición o esta forma de pintar el cuadro crea como una reciprocidad entre miradas desde el espectador y el pintor y la infanta que está en la mitad, la infanta Margarita. Bueno, por otro lado también está la luz. No podemos ver la fuente de la luz, pero podemos ver pues la luz como se me fue. Escuchamos que hay una ventana. Como el hecho de la luz. Sí, exacto. Entonces, la luz. Vemos la dirección que toma la luz. O sea. Exacto. Y pues la luz se da ahí como un objeto o algo así que nos ayuda a que los personajes sean visibles, a ver la representación ahí. Bueno, en el fondo está, acá hay varios cuadros negros y está pues uno iluminado, que no es un cuadro en sí, sino es un espejo que está mostrando el reflejo de los modelos de los que Velázquez está pintando. ¿Sí? Bueno.
Entonces dice Foucault que de todas las representaciones en el cuadro, esta es la única visible, pero nadie la está mirando. Estos dos modelos pues son el rey Felipe IV y su esposa Mariana. Bien. El último detalle es el tipo de las escaleras, el cual dice Foucault que es el único personaje que puede observar toda la escena en su totalidad y por tanto es una representación del espectador. Entonces, bueno, en este punto Foucault habla de un espacio oculto que está fuera del marco, donde hay la función del espectador se lleva a cabo por tres figuras distintas. Entonces, una es la del mismo Velázquez pintando el cuadro, otra es la de nosotros como espectadores y otra es la de los modelos, que en este caso sería el rey y su esposa. Modelos. Entonces, bueno, entonces el tema, sin embargo, el tema de la pintura pues no es ninguno de los personajes, sino la representación en sí misma. Entonces, dice Foucault que lo que se representa en el cuadro es la representación en sí misma y esto se ve en tres aspectos. La reproducción de la representación, que sería el pintor, el objeto representado, que serían los modelos, y la observación de la representación, que sería el tipo en las escaleras. Un segundo. Entonces, dice Foucault que en todo esto lo que no se puede representar o no puede ser representado es la misma actividad de representar. Entonces, el pintor no puede ser representado en la actividad de pintar, porque si estuviera en la actividad de pintar estaría escondido detrás del lienzo y no lo veríamos. La imagen de la pareja real solo es representada o reflejada en un espejo, pero su acción de modelar como tal no está representada. Y el tercero, la representación del espectador, que somos nosotros, pues no podemos estar ahí y solo está el hombre en las escaleras que representa al observador, al espectador. Y ya. Hay un cuarto momento, fueron años después de que Foucault escribió el texto y Joel Snyder detectó el cuarto momento del cuadro. Efectivamente, la mayoría piensa que es una relación paradójica entre tres dimensiones, tanto la dimensión del pintor que se pinta a sí mismo, la dimensión del pintor que nos muestra el ejercicio de la representación, de representar, ¿sí? Y el ejercicio de observar, de espectar, de ser espectador. Pero Joel Snyder se pone a analizar ya con geometría y todas esas cosas y descubre, puedes poner en donde aparece atrás, no, más adelante. O sea, ¿vas hacia al adelante inicio o más hacia el final? Hacia el final. No, eso es el comienzo, hacia atrás, hacia adelante, perdón. No más. Creo que es este. Entonces se supone que estos dos son estos dos. ¿Cierto? Entonces lo que hace Snyder es evaluar si efectivamente, dado que este es el espacio que tiene la mirada del pintor, está en la dirección de los modelos. La mirada de los modelos reflejados no corresponde. No corresponde, es lo que descubre él. Pero es todavía más complejo, o sea, en vez de criticar la interpretación de Foucault, la lleva más al fondo, o sea, la fortalece, por decirlo de esa manera. Entonces Snyder lo que descubre es que estos dos personajes son ellos, pero en el caballete. No, cierto. Es en el caballete, lo cual todavía profundiza más el problema de la representación. Pero no, porque No quería si atravesar. lo vemos
con geometría, como se llame, la pared está así y el lienzo Claro, está... pero se supone que lo hizo, es un libro y hicieron todo el análisis y bueno, toda la cosa. Mirarían los ojos, la pupila, hacia dónde están mirando. O sea, imagínate el estudio que hicieron del rostro y de cómo está la visión de los que están pintados en ese espejo. Seguramente la focalización hizo que Sí, el artículo está en Critical Inquirer, Las Meninas and the Paradoxes of the Visual Representation. Joel Snyder and Ted Roth. Entonces, bueno, no, el asunto es interesante, de cualquier forma, independientemente de si sí o no la nueva hipótesis de Snyder se ajusta. Lo que está en juego aquí es la pregunta sobre si la representación está hablando de la realidad o está hablando sobre sí misma. ¿Sí? Pareciera que estuviera hablando de sí misma. ¿Sí? Él se supone que está pintando a él mismo, pero ¿dónde está el pintor? Hay un desajuste, hay un desajuste fuerte. Cuando él está pintando el cuadro, él se tiene que imaginar a sí mismo, o poner un espejo en una situación alterna para poder verse a sí mismo, pero a la vez cómo ve desde atrás, si se está pintando, cómo ve a los modelos, etcétera, etcétera. Entonces tuvo que hacer una fragmentación. ¿Sí? Tuvo que haber montado varias escenas en varios momentos para poder construir el cuadro. ¿Sí? Es decir, rompió la idea clásica de representación del Renacimiento. Ahí está lo que es visto. Pues, no sé si tiene que ver, pero pues yo leí leí cosas acerca de las meninas, ¿no? Y entonces decían algunos que sin embargo Velázquez pues no iba a pintar esto pensando justamente en eso, ¿no? En que voy a representar esto y voy a representar la representación de la representación, sino que él lo que quería era ganar un estatus al ser pintado al lado del rey y su mujer, pero pues que tampoco se iba a pintar pues ahí a un hombro, y por eso fue que los hizo al ladito en un espejo. Claro, pero también está el atrevimiento de darle tan poco protagonismo a la infante. ¿Sí? ¿Qué es lo que está en juego ahí? Hay varias fracturas epistemológicas. Obviamente Velázquez solamente representa un momento de muchas fracturas que están ocurriendo entre ese paso del conocimiento de la modernidad. Entonces, ¿qué es lo que está pretendiendo hacer Foucault por eso? ¿Sí? ¿Y en qué consiste ese ejercicio de hacer una mirada tan particular a una pieza visual de este carácter? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la intención lógica? Primero, problematizar la representación como tal. Después, problematizar cómo pensamos la representación. Es un given, ¿no? Está dada. ¿Sí? Por ser representación está dada. No hay sobre ella un debate al respecto de su configuración, de sus dimensiones lógicas e históricas. Sigamos. Yo tengo una confusión que me quedó desde el principio de la exposición, pero era la diferencia entre la epistemología de la modernidad y la clásica, porque cuando estaba hablando de Descartes, eso se refiere a la clásica, ¿no? Se está refiriendo, lo que pasa es que Descartes inauguró también el Renacimiento. No, la diferencia entre la modernidad y entre la clásica, la epistemología moderna. O sea, hay una representación casi fotográfica, ¿no? Que es la que va a hacer la transición entre Renacimiento y modernidad. ¿Sí? En el Renacimiento todavía hay juegos, todavía hay elementos que no existen como los ángeles, que aparecen en la representación. Todavía hay unos elementos que son, hacen parte de las narrativas, de los imaginarios, de los ángeles, los cupidos, ¿qué otras cosas había ahí? Las vírgenes, no sé yo. Sí, o sea, todavía. Venus. Pero y en el régimen clásico hay lo óptico está
profundamente atrapado en la necesidad de hacer una relación casi uno a uno con lo visto y lo representado están aquí. Bueno, entonces ya 1, 2, 3. pasamos a la arqueología del saber. Entonces, ¿qué plantea Foucault más o menos acá? Entonces él dice que los historiadores se han encargado de fijarse en largos periodos. Entonces, lo que veíamos, la época clásica, la época renacentista, todo eso. Y continuidades. Las continuidades, exacto. Y que los historiadores hacen el análisis a partir de algunos instrumentos, como por ejemplo modelos de crecimiento económico, flujos cuantitativos, flujos de cambio, perfiles de desarrollo social, etcétera, estudios sobre el clima, etcétera, y que estos instrumentos le han permitido al historiador distinguir varias capas sedimentarias diversas. Entonces, que ya no se habla de una historia lineal, sino que se da cuenta de la profundidad que hay debajo, pues, como de estas épocas. Entonces, dice Foucault que estos acontecimientos que se dan por debajo de estas épocas grandes, de este conjunto, es lo que debe en realidad estudiarse. Entonces, dice que se da una ruptura que ayuda a ver a la historia en profundidad. Entonces lo que les decía ahorita, que por ejemplo la historia de la guerra no es solo pues de historia de la guerra, sino que se tiene que ver qué hay debajo de todo esto. Entonces se pone, por ejemplo, otros tipos de historia, como la historia del trigo, la historia de la sequía, la historia de las vías marítimas, etcétera, etcétera. Y dice que el análisis tradicional pasa o se hace como otra cosa. Sí, hay un cambio en la lógica de la pregunta, ¿cierto? Antes que mirar hacia la historia y esperar que ella te diga qué es lo que tiene para tú construyes la narrativa sobre ella, se pregunta cuáles son las condiciones que permitieron que emergiera de esta particular forma. Pero eso todavía te mantiene dentro de la idea de que la historia es cierta o es verdadera, todavía te mantiene ahí. En lo positivista. Más o menos, hay una racionalidad, vaya, ahí está la historia, yo no le pregunto nada más al florero, la famosa historia ridícula del florero. Sí. Siempre me voy a los casos, pero bueno, en el florero, pues, nos han contado en nuestra infancia, los que la tuvimos y los que no, también, que fue con un bonche ahí, una gresca ahí entre algunos. Y hubo una ofensa, se sintió ofendido, bla, bla. Uno dice, bueno, esa es la historia con H mayúscula, ¿sí? Que de alguna forma resume un gesto del momento. Entonces, porque dice, bueno, hay que mirar cuáles fueron las condiciones que hicieron emerger a ese evento. ¿Sí? Entonces, otro historiador con H mayúscula va a volver al evento y decir, sí, las condiciones es que ya se llevaban medio mal los criollos con los españoles, entonces venían ahí como peleándose por el control comercial de cierta cosa y todo. Pero entonces dice, pero ¿por qué no hacemos esa historia? No la historia de lo que emerge, sino la historia de lo que lo hace emerger. ¿Sí? La historia de las fuerzas tectónicas profundas. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo se puede hacer eso si no es cavando y quitando, ¿sí?, las discontinuidades, las narrativas de la historia con mayúscula, retirándolas y descubriendo que ellas están siendo formadas por otras condiciones? Pero entonces hay unas consecuencias de este ejercicio, y es darse cuenta que muchas de esas dimensiones narrativas del Estado, de la nación, de la identidad, están puestas ahí por alguna razón. No fue simplemente un sedimento que salió a flote, sino es un ejercicio del poder. Ahí empieza ya entonces a hacerse notorio que hay estas capas, estos funcionamientos, estos sedimentos, no simplemente son accidentales, no son accidentes arqueológicos,
sino que estas fuerzas tienen voluntades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba aprendiendo esta cosa, yo estaba escribiendo un artículo, un trabajo para la universidad sobre la Virgen de Guadalupe. Claro, me tocaba entonces mirar la naturaleza del archivo, mirar la naturaleza del mito, mirar la naturaleza de la construcción histórica alrededor del mito, la legitimación del mismo, bla, bla, bla. Entonces, cuando uno empieza a hacer el estudio, lo primero que ve es obviamente la narrativa que legitima al mito. ¿Sí? Es más, Claro. ni siquiera lo habla como mito, sino lo presenta como evento histórico. ¿Sí? Entonces, cuando uno empieza a quitar esos elementos, empiezan a aparecer otros. Las tensiones económicas entre Guadalajara y la Ciudad de México, donde Guadalajara está capturando una cantidad de recursos enormes, mientras que México no tiene una virgen que capture los recursos. La Ciudad La Virgen México, de los la Ciudad Lagos, de sí. México. Entonces ahí hay una tensión y ya es de orden económico, y eso Sí, no claro. aparece, esa primera tensión no aparece cuando uno ve el mito, cuando uno ve la narrativa que los histórica que lo legitima, pero empieza a aparecer cuando uno ve la posición de Torquemada, la posición de los barrios del arzobispo fulanito y del arzobispo fulanito, y cómo se peleaban por, ¿sí? Quién tenía más indígenas y quién no los tenía, y de qué forma vinculados o no vinculados. O sea, ya había preguntas de orden político en juego. ¿Sí? Entonces, la aparición de la Virgen, fíjate que por los resultados de la aparición de la Virgen de Guadalupe, en el orden económico uno percibe que hubo un razonamiento. ¿Sí? Entonces, claro, cuando uno ve el crecimiento formidable que va a tener la iglesia en la Ciudad de México respecto a la de Guadalajara a raíz de la aparición del Ayate, pues ahí empiezan a identificar como unos razonamientos ocultos. Ese acto de escarbar y ver esas líneas de fuerza que no están narradas en la historia, ni van a ser narradas, es lo que hace la arqueólogo en el sentido cristiano. O sea, no que yo lo haya hecho bien, pero eso es lo que debería hacer. ¿Sí? Ese es un ángulo. El segundo ángulo era la evidencia histórica. ¿Sí? Entonces, claro, en 1500, no me acuerdo, creo que era 1512 más o menos, que es cuando supuestamente aparece, o 22, no me acuerdo. Es poco importante. ¿Sí? Porque el ayate, el ayate que es creado, el ayate es la telita esa donde aparece. El lienzo. ¿Cómo se llama la pinta? Sí. La aparición del mismo, pues obliga a hacer una lectura histórica de los modos de representación de la Virgen. Entonces, bueno, ella es una Virgen apocalíptica. Ustedes han notado, está parada sobre una media luna y sobre una serpiente. Entonces, las vírgenes apocalípticas tienen esa característica, es la descripción que hace en alguna parte del texto del Apocalipsis en la Virgen. Entonces, ya uno dice, Sí. Entonces fue muy propio la Ayate, o sea, de una ya salí con los detalles que están explicados en la Biblia. Entonces, el milagro pues muy pilo, ¿no? Claro. Y morena además. Ah, bueno, Virgen Morena, sí, hay pocas Virgen Morenas, la primera Virgen Morena es una Virgen checa, por presencia de gitanos, en particular, en la Checoslovaquia. Después hay otro detalle, son las estrellas, el manto estrellado, la forma de almendra, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay varios elementos que están bien configurados en las diferentes narrativas representacionales de los pintores. O sea, los pintores estaban sometidos, comillas, o más bien interesados en mantener un cierto campo artístico cuando comparten su forma de representación. O sea, la episteme denunció a la Virgen, por decirlo así. ¿Sí? Fue la episteme, el modo particular de representar, el modo particular de articular, clasificar y visualizar el mundo, se dejó denunciar en el cuadro. ¿Por qué? Porque solamente ese estilo va a aparecer hasta 1740. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó en esos años? Es muy loco, de 1500 a 1700, fueron 200 años, y de repente aparece el mito de la Virgen. ¿Sí? Porque aparece la Ayate y toda la narrativa. Es como si hubiéramos contado dos historias. Cuando yo los empecé a contar, ustedes creyeron que fue en 1545. De una. Pero la Ayate solamente aparece hasta 1700 y pico. Y la factura de la fabricación del mismo solamente se pudo dar en 1700 y pico. Porque entró otra episteme a regir la conversación. Y es la episteme científica que analizó microscópicamente la basura que miró por detalle, y esta pintura, esta tinta, solo pudo haber existido en tal época.
y este tiro solo pudo haber existido de tal forma y tal otra. Entonces aparecen contradicciones. Entonces lo interesante del método arqueológico es que crea un escenario de una profunda problematización de la realidad. Esa es la dinámica que se la problematizó tan profundamente que entonces ¿qué hacen los religiosos? Pues después de todo la corporación más grande del planeta pues, se sigue defendiendo, entonces ellos pues contratan científicos. Claro. ¿Sí? Entonces aparece un astrónomo y dice, el cielo estrellado que aparece en el manto de la Virgen equivale exactamente al cielo estrellado si uno hace una regresión astronómica al día tal. ¿Sí? Y ellos se defienden. No, y este mito de los ojos de la guadalupana, que se ven ahí reflejadas las personas que la estaban viendo con microscopio y no sé cuánto, dice. Lo que Sí, sí, que es que sí, se sí. ve reflejado es Juan Diego, que es el indígena Juan al Diego. cual ella se le presenta, ¿no? Sí. Sí, se ve Juan Diego y un cura y no sé qué, pero que en cada ojo se mira perfectamente como si los viera. No, esos mitos yo me los sé de memoria. Sí, Pero es súper importante que sea así. sí. Y lo otro es la vinculación que se hace con Tonaxin, Ah, también. que es una... O sea, la idea era colapsar las dos para poder atraer a los indígenas al escenario. Exactamente. La otra fue que los indígenas nunca habían contemplado la idea de hacer una reunión de carácter ritual, religioso, lo que sea, adentro de un edificio. Entonces, tienen que construirle. Si ustedes ven las iglesias en México, tienen siempre un ala abierta. O sea, hay un techo, pero está abierto. Las cafeterías de fumadores acá. Bueno, la pensaron. Los indígenas van allá a esa parte. Entonces ellos oyen la misa desde afuera. ¿Sí? O sea, son todas operaciones de una episteme. De una episteme que se manifiesta en una tecnia arquitectónica, en una tecnia musical, en una De la poesía. Entonces lo brillante de este ejercicio que está haciendo Foucault es tomar una distancia respecto del modo como pensamos el mundo y ver que ese modo es histórico. ¿Sí? Que no es un accidente del Homo sapiens y que ese modo histórico tiene una historia y tiene un fin. ¿Sí? Por eso las palabras y las cosas es una declaración sobre el fin del hombre. El fin en el sentido de el fin es que se acabó. Chao, chao. De la cristianidad. Bueno, ¿Cómo estamos de tiempo? Ya. bueno, pues continuamos la próxima clase. ¿No? Sí, sí.